desde luego es un arte ser papás, es un arte guiar a estos niños, porque tienes que saber exactamente cuándo ayudar, en el momento que ayudar, para no entorpecer. Y además te prenden botones, ¿no? Porque sí, imagínate que tú tienes a tu princesa, sí, ¿no? Claro. Y resulta que alguien le avienta la puerta en la cara. Pues entonces te prende un botón donde verdaderamente te cuesta mucho trabajo actuar de manera empática. Cosa que sí sucede con las guías, con los maestros. Porque está fuera de la situación y del vínculo emocional que tienen los papás con el niño. Y entonces una guía sí puede escuchar y puede decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué vas a hacer con esto? Y algo importante, Leti, y a lo mejor me estoy yendo hasta el final de la plática, pero entonces resulta que entonces los valores que estamos como deduciendo para qué nos sirven, entonces los valores sirven, y no nada más a los niños, a los seres humanos en general, como una forma de tomar decisiones. O sea, desde mi valor, cuando yo estoy en conflicto existencial y no sé qué decidir, si yo me voy al valor, es mucho más fácil decidir. Así es. Sí, porque los valores son líneas de comportamiento. O sea, yo actúo, ya sea consciente o inconscientemente, de acuerdo a los valores en los que he sido formado, los que he ido incorporando a mí mismo. Y no hay más que dos cosas, o hacerlo inconscientemente, porque, como decimos, los valores ahí están, pero yo puedo actuar de manera inconsciente y dejarme llevar de manera inconsciente a través de ellos, o puedo tener la conciencia y entonces modelar un comportamiento, resolver una situación problemática, una situación difícil, a partir de esto, a partir de reflexionar mis valores. Pero necesitamos clarificarlos. Necesitamos como adultos saber cuáles son mis valores, cuál es mi jerarquía de valores. Eso, Leti, porque ahí se me hace que está lo peligroso. No es que haya una crisis de valores, sino que más bien no hay claridad. Porque hay algo que juega ahí que se llama antivalor. Como decía Leti, un valor es lo que es importante para mí. Pero entonces hay estos que se juegan como antivalores, donde empiezo a darle mucha importancia a algo que no me está construyendo. Por ejemplo, el dinero, ¿no? Así es. Entonces, nada más pongo como este ejemplo de adultos, porque a mí a veces me gusta, cuando platico con los papás y hablo de los niños, me gusta a veces poner un ejemplo que tiene que ver con ellos, porque entonces se pueden dar cuenta después qué tan importante o qué repercusión tiene lo que ellos están haciendo con sus hijos. Y ahorita se me ocurre en un conflicto de pareja, ¿no? Tanto Leti como yo trabajamos con parejas, y entonces, ¿cuántas veces llega una pareja con un conflicto de matrimonio o de pareja, de novios, de pareja en sí? Y cuando empezamos a cuestionar y a ver dónde está el conflicto, hay muchas cosas en el conflicto que se pueden negociar, muchísimas. Se pueden llegar a acuerdos, se pueden negociar una cantidad de cosas. Pero cuando está implícito un valor universal contra un antivalor, ahí de repente ya no se puede negociar. Y entonces nosotros como terapeutas podemos saber que esa pareja a veces no tiene un muy buen pronóstico. Y pongo un ejemplo. Tú te casas o estás de novia o te casas con una persona que tiene mucho dinero. Porque en este momento de tu vida el dinero te da estabilidad, te da tranquilidad, te da estatus, te da muchísimas cosas. Y entonces tú lo que ves de esa pareja es que produce mucho dinero, entonces te lleva de viaje, trae un carrazo, te compra un montón de cosas y entonces pues te enamoras rete fácil porque está muy a gusto estar con alguien que tiene mucho dinero. Pero nunca te cuestionaste cómo saca el dinero. Y resulta que tú vienes de una familia donde la honradez es algo que se vivió muchísimo en tu familia de origen. Es algo que es inquebrantable y que no tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con la honradez, con decir la verdad, con ser ético, con ser moral, con tener un propósito en la vida, con tener principios.
Eso puede ser la honradez, implica un montón de cosas. Y entonces tú te casas con esta persona que te está dando algo como muy importante, donde tú pones un valor. Ahí pones en el dinero un montón de valores. Y resulta que ya en la vida, y en lo práctico, y te empiezas a dar cuenta de dónde sale este dinero, y te empiezas a dar cuenta que hay mentira, que hay robo, que hay fraude. Y que a lo mejor para otra persona, de otra familia, puede ser llevadera una situación así. Pero desde mi familia, desde mis valores, esto verdaderamente me rebasa. Y entonces algo que te pega a tu pareja, que te une en el vínculo de amor, es la admiración. Y entonces cuando yo admiraba a esa persona porque tenía un montón de dinero, pero cuando yo empiezo a ver que esta persona está teniendo el dinero de esta manera, dejo de admirar lo que hace. Ya no lo admiro. Y entonces el amor también empieza a diluirse. Porque en lugar de ser un valor para mí, se está convirtiendo en un antivalor. ¿Tú cómo ves? Que además confundimos, y el dinero es un ejemplo muy claro de eso, medios con fines. O sea, el valor es el fin. Uh-huh. Y muchas veces hacemos del dinero el fin, cuando que en realidad es el medio para alcanzar estabilidad, seguridad. O sea, no es que el dinero en sí sea bueno o malo, simplemente es el dónde lo ponemos nosotros, ¿no? ¿Lo ponemos como un valor? ¿Lo ponemos como un fin? ¿O lo ponemos como un medio? Y entonces, de ahí que requiramos nosotros hacer esta claridad, clarificar estos valores y saber qué es lo realmente importante para nosotros, que ocupa el primer lugar y que está hasta el fondo. Yo, dentro de las primeras clases que tengo con mis alumnos de la universidad, vamos haciendo una jerarquía de valores y no es tan fácil, ¿eh? No, mira que son jóvenes, a los adultos nos cuesta todavía más trabajo, pero es muy importante hacerla porque a partir de ahí educamos, porque a partir de ahí vivimos, porque a partir de ahí surgen esto que tú decías, por ejemplo, ¿no? Nuestras relaciones interpersonales. Si yo tengo claro qué valores son los que vivo, los que pongo mi empeño en esos valores y me enfoco, le doy el sentido de mi vida precisamente en relación a estos valores, ¿no? Uh-huh. Y esto lo conseguimos cuando hemos llegado a la tercera etapa. Uh-huh. O sea, la etapa que se llama posconvencional. La etapa, creo que no lo mencionamos, de los 6 a 12 años es convencional, se le llama así, precisamente porque se generan acuerdos, ¿no? Pero a partir de los 11, 12 años ya necesitamos ampliar el valor y no nada más ver el valor en sí mismo, sino el contexto, la situación, y entonces empezamos a ver que pues un valor se lleva a cabo de acuerdo a las circunstancias en las que se da, ¿no? No es lo mismo que alguien, pues por una manera fácil de vida, robe, se dedique a robar carros, a una persona que está pasando una situación difícil y necesita robarse un pan para poder comer o para llevarlo a su casa. Entonces, las circunstancias van determinando lo que es valor y lo que no es valor. Las reglas, los acuerdos, y no estoy diciendo que sea bueno robar, pero ahí, o sea, la circunstancia y el contexto influyen. Y a partir de los 11, de los 12 años, los adolescentes ya, los jóvenes, van teniendo este criterio para decir, la regla no viene de afuera, las reglas las hacemos nosotros. Uh-huh. Y entonces las podemos cambiar, uh-huh. Las podemos acordar. Y a veces las podemos romper dependiendo de las circunstancias, uh-huh. O a veces una misma acción puede ser
buena o no puede ser buena, ¿no? Piaget utiliza un dilema donde dice, se los pregunta a los niños porque a partir de ahí él hace su investigación con estos dilemas hipotéticos y dice, María es una niña que está en su casa, su mamá no está en ese momento y decidió que quiere hacerle un vestido a su mamá. Entonces fue a tomar unas tijeras, pero la mamá no la deja tomar las tijeras porque es una niña pequeña. Pero ella muere de ganas de hacerle un patrón a su mamá. Entonces va por las tijeras y en un descuido corta su vestido y le hace un hoyo. Y dice, Margarita es una niña de la misma edad de María, también está sola en su casa y decide que como no la dejan tomar las tijeras, ahorita que no está su mamá, va a tomar las tijeras. Y le hace un hoyo, pero le hace un hoyo pequeñito a su vestido. Y entonces le plantea a los niños, ¿quién hizo un daño mayor, no? Y los niños muy pequeñitos lo que dicen es hoyo chiquito, menos daño. Hoyo chiquito, hoyo grande, mucho daño. Hay desobediencia en las dos, pero ellos no alcanzan a ver la intencionalidad. Claro. Un niño de 12 años dice, es que una tenía una buena intención y otra no tenía una buena intención y eso influye, ¿sí? A esto se le llama autonomía. Cuando ya el ser humano, cuando ya los chicos, los jóvenes, pueden encontrar las intenciones, pueden decidir qué valores optar, escogen qué es lo que es valioso y qué es lo que no es valioso. Y bueno, pues desde luego es la etapa en la que ponen en tela de juicio todo lo que los papás y las autoridades les hemos dicho para reafirmar y para formar su identidad. ¿Con qué? Pues con lo que yo creo que he tomado de aquí, que he tomado de acá, que he tomado de acá, ¿no? Porque si ahorita hiciéramos como una recopilación, ¿quiénes se educan en valores? Los papás, la escuela, los amigos. Y ahora podemos ver que incluso los medios de comunicación y las redes sociales están influyendo en valores, ¿no? Claro. La desventaja que tenemos con los medios de comunicación y las redes sociales es que es un adoctrinamiento, que es como lo más elemental en la enseñanza de valores. Yo te digo que esto es lo que tienes que hacer y a base de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir, te convenzo. Sin que haya una reflexión. Y cuando hablamos de formación del juicio moral, exactamente lo que quiero hacer es una reflexión, ¿no? ¿En base a qué? En base a 4 elementos. Primero, a conocer el valor, a conocerme a mí mismo. Para María Montessori también es curioso, pero todo parte en base al conocimiento, ¿no? Es el primer momento. Después el pensamiento. Bueno, ¿qué pienso de esto que acabo de conocer? ¿Cómo lo valoro? ¿Qué posición tomo frente a esto? Luego de ahí viene el sentimiento, la emoción. Los valores tocan nuestros sentimientos, nuestra afectividad. Y luego, ¿qué? La acción. Y esto es lo que llamamos congruencia. Estos 4 elementos tienen que estar en congruencia para que en el momento de actuar, yo actúe de acuerdo a mis valores. Pero esto implica una reflexión, una reflexión personal y puede ser también una reflexión comunitaria, ¿no? Una reflexión de grupo. Lo que tú decías, mamá que le ayuda al niño a reflexionar alrededor de las experiencias sociales que van teniendo, ¿no? Y de esta manera ya no es la imposición del valor, ya no es la clase, ya no es la lección, es el aprendizaje y el incorporar el valor a mi personalidad de acuerdo a lo que a mí me parece valioso. Y entonces este adolescente ya está en esta etapa de autonomía donde ya tiene la capacidad de muy conscientemente tomar decisiones en esta formación de la personalidad moral que se gestó desde chiquito. Buena pregunta.
Teóricamente debería de, pero el cerebro en la parte del lóbulo no está totalmente maduro y me imagino que algo tiene que ver. sí, pero también la experiencia, Liliana. O sea, yo creo que el enriquecimiento del contorno es lo que le puede ayudar a una gente a madurar esta personalidad moral, o que lo detiene en etapas. Y nos vamos a encontrar con adultos que reaccionan en una etapa preconvencional. Me paso el semáforo porque no hay nadie que me castigue. No hay nadie que me vea. No hay nadie que me vea. No pasa nada. Y no me van a multar. O sea, ahí es, como no hay quien me multe, sí. Esto es reaccionar en la etapa de un niño de 0 a 6. Y perdón, pero lo vemos en... muchísimo. Todos los adultos, bueno, no todos, en muchos adultos, pero lo que quería decir es de todas las edades. Aunque deberían de tener la capacidad, porque ahorita pensé yo en el desarrollo del cerebro y el lóbulo frontal en esta etapa de finales de la adolescencia, termina la maduración, donde entonces hay esta autonomía de la toma de decisiones. Pero entonces vemos adultos de 30 o más, ¿no? Tomando decisiones de este tipo, y no porque no puedan, ¿no? Ya está listo, pues, el cerebro, el organismo, las etapas ya pasaron, sino porque les acomoda más regresarse a una etapa más inmadura para la toma de decisiones. Así es. O tenemos también al adulto que no puede romper una regla. Rígido, estricto, y así es, y pase lo que pase, ¿no? Entonces esta rigidez de la segunda etapa, en donde tampoco han tenido esta posibilidad de madurar la moralidad. Y tenemos pues los prohombres que están en la última etapa, la gente que es libre de decidir, pero que además conjuga, Liliana, esta madurez personal con el bienestar social. María Montessori dice, de repente me dicen, bueno, ¿cómo en una conferencia que hace precisamente sobre moralidad, me critican y me dicen, ¿cómo es posible que estés hablando de algo social si tu enseñanza es meramente individual? Y dice, pues es que no están separados, es lo mismo. O sea, el individuo se va forjando a partir de la sociedad, y la sociedad está formada de individuos, ¿no? Entonces tenemos que conjuntar estos dos elementos para lograr que esta madurez moral me permita tener el criterio suficiente para ver cómo actuar de acuerdo al contexto, a la situación y a mis valores, y con qué, cómo ir cambiando también y flexibilizándome respecto a esta jerarquía, porque nuestros valores, nosotros mismos vamos cambiando, ¿no? Yo me acuerdo que hace como unos 20 años hice una jerarquía de valores. Me acuerdo perfecto, la salud estaba en el 8º lugar. Sí. Es algo y ahora la tenemos en el primero, creo que yo ni la tenía puesta. Sí, o sea, la salud es algo que teníamos es como está, ¿no? Y ahorita si lo pones, a lo mejor en los 3 primeros lugares está el de la salud, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestra circunstancia ha cambiado y esto que estamos pasando. Pero además, algo importante que dices, esto va cambiando con las etapas de desarrollo del ser humano. Sí. Entonces, pues claro que yo a los 30 años, pues no me dolía, independientemente del COVID, a mí no me dolía una pestaña. Entonces, a los 30 años creo que nunca hubiera puesto la salud como algo importante, porque ya estaba dado, no tenía ni siquiera que voltear a ver la salud, ¿no? Obviamente, independientemente del COVID, hace a lo mejor 10 años, la salud empieza a tomar un lugar muy importante en mi vida, porque entonces empiezo a darme cuenta cómo se deteriora, ¿no?, mi cuerpo, y cómo tengo que entonces tenerle un cuidado especial. Entonces la salud empieza a tomar otro lugar, y ahora con el COVID, pues hasta los niños. Ahorita le preguntas a un niño y creo que un niño pone la salud de los primeros. Sí, claro. ¿No? Claro.
Y también valdría la pena decir que nosotros mismos, dependiendo de las circunstancias, podemos actuar en diferentes niveles. Hay cosas para las que somos muy rígidos y no nos movemos de ahí. Hay cosas en las que nos mueve el castigo o la individualidad, el egoísmo, y hay cosas en las que nos comportamos verdaderamente como personas altruistas, prohombres, gente que está con una generosidad desbordada, ¿no? En servicio al grupo social. Entonces, a veces también nosotros, dependiendo de qué nos toque, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que no tenemos tan maduradas y que todavía nos duelen, nos lastiman, que en el momento que reaccionamos, pues reaccionamos con una etapa elemental. Uh-huh. Y hay otras que no, que podemos desarrollarlas de otra manera diferente. Yo quisiera recomendarles que vieran la película de Los Miserables, uh-huh. especialmente a mí me gusta la versión de Anne Hathaway y Russell Crowe, porque se ve clarita toda esta diferencia. Uh-huh. Primero en el personaje principal, en Jean Valjean, cómo empieza él viviendo esta etapa de egoísmo y cómo acaba siendo un hombre que se entrega por su gente, ¿no? Uh-huh. Pero también vamos viendo los diferentes personajes, dónde están ubicados en estas diferentes etapas. Uh-huh. Y entonces en ese sentido Víctor Hugo era un genio finalmente, ¿no? Pero esta película lo refleja de una manera muy, muy linda y muy especial. Sí, y fíjate que escuchando a Leti, yo voy como capturando 3 puntos muy importantes que quiero que la gente se lleve, como para qué nos sirven los valores. Entonces, uno, ¿no?, que fue el principio de la plática, es para relacionarnos con los demás, porque son acuerdos sociales. La segunda cuestión de la que habla Leti es para poder resolver. Desde los valores podemos resolver las situaciones de la vida y los conflictos de la vida. Y el tercero que acaba de decir ahorita, súper importante, es que cuando ya pasas por todos estos niveles, donde llegas es a la contribución. Y entonces es como mi valor, que es mío y es personal, ya lo puedo poner al servicio del otro, ¿no? Que en esta película, ahí es donde llega, hasta allá llega, ¿no? Cómo ya esto se pone al servicio del otro. Entonces, pues los valores es un proceso de toda la vida. De toda la vida. Esto no es una meta, no es llegar a tener valores ahorita, ¿no? O ya lo tengo. Y ya lo perdí. O ya pasé la materia valores 1, ¿no? Voy a valores 2 y así cuando llegue al 5 me puedo graduar de valores. Sino que esto creo que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Claro. Y vamos a ir pasando y a lo mejor nos vamos yendo de una etapa y nos regresamos a la otra y vamos transitando desde las circunstancias, las experiencias de nuestra vida, nuestra escala de valores. Y todo esto con la idea verdaderamente de vivir en armonía y felicidad. Yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, le pones ese cuarto. Contribuir para ser feliz. Fíjate, hay un... O ser feliz y luego contribuir. Hay un educador español, que se apellida Puig, uh-huh. que hablando de valores, él menciona los valores que un educador debe de tener y en algún momento dice, ¿se puede enseñar a vivir bien? Uh-huh. En uno de sus capítulos es eso. Uh-huh. El vivir en valores es vivir bien. Ay, qué rico y qué ganas, pues. ¿Sí? ¿Y qué les puedes decir a la gente que nos esté escuchando en cuanto a las estrategias? ¿Qué pueden hacer después de escucharte y ver la importancia que tiene educar en valores? ¿Qué podrían hacer? Pues mira, te digo algunas que ya fuimos mencionando. Okay. Primero, si yo quiero que mis hijos tengan un valor, lo tengo que vivir. Uh-huh. Y para eso necesito clarificar mis valores. Okay. Sentarme a hacer mi jerarquía y decir
Por ejemplo, para mí, ¿qué implica que una persona sea amorosa? ¿Cuáles son 3 conductas que yo creo que una persona amorosa debe de tener? Para mí, que una persona que tiene respeto, ¿cuáles son las 3 cosas que yo creo? Conductas. Y ahí sí ponerlo en algo muy claro, porque entonces eso voy a tratar de hacerlo, de incorporarlo, para que mis hijos, sobre todo si son pequeñitos, lo vean. Los grandes también, pero bueno, los pequeñitos que están en la parte de la imitación. En la parte de 6 a 12, hablábamos del conflicto, de la dificultad también como un medio para inculcar valores, pero fíjate que hay una estrategia que a mí me gusta mucho y que creo que vale la pena mencionar, que es el consejo de familia. Una reunión en donde compartamos una cenita y nos sentemos y digamos, bueno, a ver, todos vamos a buscar la manera de que conjuntamente resolvamos las situaciones que tenemos dentro de la casa. A lo mejor hay el pleito entre algunos hermanos por algún espacio, a lo mejor la mamá está molesta porque no la ayudan a recoger las cosas, a lo mejor los hijos necesitan más dinero. Entonces se hace una lista de puntos que se van a tratar. Cada quien manifiesta su punto de vista alrededor de lo que está pasando y se llega a un consenso de cómo solucionarlo. Se apuntan los acuerdos para en una siguiente sesión revisar como primer punto de este consejo lo que se ha logrado. Esto es pues una cátedra de valores. Ok, claro. Sí, y pueden, o sea, a lo mejor un niño pequeñito puede participar escuchando, porque la realidad es que esto debería hacerse alrededor de los 6 años, ¿no? En esta segunda etapa. Pero los niños de 6, 8, 10, 11, o sea, adolescentes y jóvenes pueden participar, ¿no? Y entonces se sienten tomados en cuenta, se solucionan problemas a partir de la responsabilidad. Y claro, quien no cumpla con estos acuerdos, pues genera estas consecuencias, ¿no? Le toca hacer esto otro por no cumplir con esto, ¿no? Y entonces de esta manera, pues se van solucionando conflictos sin gritos, sin sombrerazos, sin golpes, sin violencia, en resumidas cuentas, todos sintiéndose tomados en cuenta y además todos responsabilizándose a resolver los conflictos que estamos viviendo, ¿no? Y de esta manera el mismo conflicto pues es esta enseñanza de valores, ¿no? Y pues a partir de ahí todo lo que ayude a reflexionar. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando mis hijos eran pequeños les encantaba el programa de Los Simpson y a mí me sigue pareciendo un muy mal programa, sobre todo desde el punto de vista de la familia. No me gusta para nada. Y entonces, yo de muy chiquitos no los dejaba que lo vieran, ¿no? Me llamaba mucho la atención porque el mayor llegaba a la escuela y les platicaba, como yo era la guía también ahí, trabajaba en el mismo lugar donde ellos estudiaban. El mayor, ¿cómo le hacía? No lo sé, pero llegaba a platicarles a los niños el programa de la tarde anterior completito. Y yo decía, ¿no lo viste? ¿No? Pero llegó un momento en que les dije, ok, vamos a verlo. Y lo vamos a ver juntos. Y entonces les decía, realmente me parece que denigran la figura del papá. No me gusta por esto. No me gusta por esto otro, no me gusta por aquello. Desde luego me odiaban, o sea, desde luego no creas que era algo así como que, ¡wow, qué divertido! Vamos a ver Los Simpsons. Vamos a ver qué opina mi mamá. Pero yo creo que los papás, Liliana, hemos dejado de opinar respecto a lo que pensamos de las cosas. Y entonces los chicos no tienen parámetros. Esto de yo no les voy a enseñar religión porque ellos de grande van a tomar la religión que obtienen. No, Liliana.
O sea, uno tiene que decirles, esto es lo que yo creo. O sea, perdón, porque lo mismo podríamos hacer con los valores. Yo no les voy a inculcar ningún valor porque ellos lo van a decidir cuando sean grandes. Sí, ¿no? Eso se vive desde chiquito. ¿No? Claro. Entonces, para mí es un valor, pues lo inculco desde pequeño, Claro. lo vivo desde pequeño, y entonces, cuando sean grandes lo van a tomar. Pero a partir o a también, decidir no tomarlo. Sí, claro. Pero ya Claro, sabiendo, claro, ya haber claro. vivido en eso. Pero yo, papá, sí considero que es mi responsabilidad Darlo. decirles qué pienso respecto a esto, Darlo. a todas las circunstancias de la vida, ¿no? Y yo creo que a esta estrategia le podemos poner todavía un plus. Como bien dice Leti, en este respeto y a veces se nos pierden un poco los valores, porque pensamos, los niños a veces se viven de verdad abandonados porque no interferimos, no queremos interferir. Entonces, ni es bueno estar sobre de ellos y diciéndoles absolutamente todo lo que deben de hacer y lo que es bueno para ti y ellos deben de hacerlo como tú crees, ni tampoco abandonarlos a su suerte, a que lo descubran, lo vivan, sin que tú puedas dar tu opinión. Yo creo que algo muy valioso, como dice Leti, es opinar sobre lo que nosotros creemos desde nuestra propia experiencia, inculcar lo que nosotros creemos que es un valor. Y la otra parte muy importante, sobre todo, es hacer reflexión. O sea, estas cenas que habla Leti es plantear un evento o una situación conflictiva donde vamos a reflexionar y antes de decir esto está bien o esto está mal, porque probablemente eso hace que los niños digan, ay, si está bien para mi mamá, entonces para mí me va a estar mal, o sea, me voy a polarizar, me voy a ir exactamente. Y si es un adolescente, eso es seguro, ¿no? Porque el adolescente va a refutar, va a polarizarse exactamente, y si vienes de una familia católica, pues en la adolescencia te vas a hacer ateo, ¿no? Porque te quieres polarizar para luego vuelves a tomar el valor, lo vuelves a centrar y lo vuelves a hacer parte de ti, como parte de este proceso de adquirir ya, sin deglutir y sin tragarte un valor, sino verdaderamente desde una reflexión. Y esto que habla Leti de un programa en donde podamos sentarnos con ellos y decir, ¿y este papá se parece a tu papá? Y quién sabe si nos llevamos la sorpresa de decir, sí, eruta igual, ¿no? Y entonces, híjole, ya nos mataron ahí pero los papás en este programa están denigrados. Cuando escucho a mi hijo que su imagen de su papá es denigrado, pues ni cómo decir que el programa ajeno está poniendo una situación fuera de nosotros. A lo mejor en mi familia se está viviendo y yo ni cuenta me he dado. Entonces, esta reflexión verdaderamente puede hacer que nosotros veamos lo que los niños están absorbiendo. Porque nosotros creemos que le estamos enseñando que el papá se respeta, que el papá es íntegro, que el papá es el que va a salir adelante, el que va a dar confianza, el que va a dar seguridad, el que va a dar estabilidad. No es un patán que eruta, que tranza, que roba, que discute, que es ventajoso, como ese papá que vemos ahí. Y entonces, cuando entonces el niño puede tener esta diferenciación y puede decir, esto es mi papá, y este es el papá que me están planteando aquí, y entonces yo le puedo decir, ¿y qué crees? Por eso no me gusta este programa, porque ese papá no es el papá que nosotros estamos viviendo acá, ¿no? Entonces, desde esta reflexión, el valor empieza a tener un sentido, y un sentido de vida. No desde está bien o está mal, debes de hacerlo o no debes de hacerlo, sino verdaderamente, ¿esto me lleva a algo? ¿Esto me va a llevar a crecer, a desarrollar, me voy a aprender algo desde aquí? ¿O voy a desaprender? ¿O están viniendo estos antivalores donde yo entonces voy a tener que estar lidiando entre mis valores y los antivalores que a veces la sociedad me está presentando? Entonces, pues yo espero que se lleven como este ejercicio de reflexión
a través de estas 2 guías Montessori, con todo nuestro cariño, nuestra pasión y nuestro gusto por lo que hacemos, que nuestro trabajo no termina con los niños, que queremos impactar a las familias que nos están escuchando, porque esos niños con los que trabajamos tienen un papá y tienen una mamá y tienen un abuelo y tienen una abuela y tienen unos hermanos y tienen un sistema familiar. No trabajamos solamente con estos niños, trabajamos con la familia. Y entonces esperamos que esta plática de valores les haya gustado. Yo no sé si quieras mandar como un último mensaje, Leti, para cerrar la plática. Pues que vale la pena empeñarnos en vivir bien, Liliana. Yo creo que nos hemos mal acostumbrado a vivir de una manera inadecuada. Iba a decir a mal vivir. ¿A mal vivir? Está muy bien dicho. Pues porque vivimos muy enojados, muy frustrados, y yo creo que los valores podrían ser un buen camino para poder alinearnos en un vivir bien y que nuestras familias vivan bien. Yo creo que es lo que nosotros pretendemos a la hora que trabajamos con niños y con familias. Pues muchísimas gracias, Leti. Gracias a ti. Muchas gracias porque ha sido riquísima esta plática. Nos fuimos platicando delicioso y ahora pues nada más invitarlos a que nos sigan y aprovechando que está aquí Leti y embarcándola un poquito en este camino y hablando de esto que nosotros queremos hacer en Montessori y cómo queremos impactar a nuestra sociedad desde esta filosofía que tenemos tantos años manejando, pues próximamente en octubre abrimos el curso de entrenamiento para guías Montessori donde Leti y yo vamos a trabajar juntas. Claro que sí. Y entonces vamos a tener como el gusto de poder ser maestras junto con otras guías, que somos un equipo de 6 guías trabajando todas las áreas para convertirnos en guías Montessori, para ayudar a la gente que quiere prepararse, porque ahora que hay tantos papás que están viendo en casa cómo se trabaja con Montessori, ya quieren y se les antoja y nos lo han pedido muchísimo, así es que pues adelantamos este anuncio para decir que en octubre abrimos el curso de entrenamiento para guías de casa de los niños y de taller, donde Leti va a ser un placer tenerla como parte de nuestro equipo. Muchísimas gracias, denle like, síganos, nuestra escuela se llama Mundo Montessori y nuestro canal Liliana Martinelli, donde van a encontrar otras pláticas que seguramente van a ser de su interés. Hasta la que sigue. Muchas gracias.